Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a la sesión número 2 de geografía. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver la introducción de por qué estudiar geografía. Pues fíjense, la geografía no se limita solamente a estudiar los territorios y que las capitales y que todo eso, ¿no? Sino también se trata de detectar problemas que se encuentran en el entorno social, de ocupar experiencias cotidianas, del paisaje que se forma en nuestro entorno, de ver que estos alimentos o estos combustibles pues pueden ser sustentables o podemos encontrar algo de relación en esto. Es entender estos procesos, estos cambios que están surgiendo a nuestro alrededor. Entonces, obviamente las actividades que el hombre desarrolla pues van a influir bastante en la formación de la geografía, en un factor clave, del entorno, porque las actividades del hombre dependen en gran medida de la geografía, del entorno geográfico, de la realidad geográfica en la que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahorita ya con el Internet y todo eso, la cartografía ya es digital, no es como antes, que por ejemplo, en tiempos de Cristóbal Colón, entonces pues los cartógrafos recorrían mediante la brújula y mediante el barco, ahí iban trazando el mapa. Ahora ya con el sistema de información geográfica, con la cartografía digital, pues ya podemos ver un mapa más real de lo que en realidad es el mundo, ¿no? Entonces, se ocupan estos soportes para encontrar, para toma de decisiones, ¿no? Para la gestión de redes de electricidad, teléfono, planes de emergencia, suelos, por ejemplo, para determinar el movimiento de un huracán, ¿no? El movimiento de un terremoto, de un sismo, de un maremoto, de un tsunami. Entonces, todo eso es la geografía. ¿Y qué busca la geografía? Dar respuestas a qué, al qué, cómo, dónde, por qué. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que suscitó el huracán? Por ejemplo, ¿de dónde surgió este huracán? ¿Por qué surgió el huracán? ¿No? Esos pueden ser preguntas que nos pueden ayudar o a determinar ciertos fenómenos geográficos que suceden, pero que encuentran evolución en el pensamiento geográfico y desde Herodoto hasta nuestros días. Entonces, la geografía, pues bueno, siempre ha sido una ciencia que ha estado presente porque pues desde tiempos milenarios la hemos ocupado para ubicarnos donde estamos en el espacio de la Tierra, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la geografía es considerada una ciencia? Bueno, ahí les va. Recuerden que el método científico, pues tenemos que primero observar, bueno, plantear el problema, observar, formular una hipótesis, analizar o poner a prueba esta hipótesis, o sea, los resultados y finalmente nuestras conclusiones. Entonces, no quise ver el método científico porque, pues bueno, ya lo han visto hasta el cansancio ustedes, entonces, si no, ya otra vez el método científico, ¿no? Entonces, pues nada más, pues lo puse en esta parte. Entonces, para que una disciplina se considera como ciencia, debe cumplir, como decía, lo del método científico. Por ejemplo, tiene que tener un objeto de estudio, lo que se pretende estudiar, por ejemplo. En la geografía, pues, que viene el proceso de geos, tierra y grafos descripción. Entonces, realmente la geografía es una descripción de la tierra. Y su objeto, pues, es la tierra como astro, investigando todos estos hechos, todos estos fenómenos físicos, biológicos, sociales, humanos, todo lo que ocurre en su entorno, ya sea en su interior o en la superficie. Ya vamos a ver, por ejemplo, todas las capas que tenemos en la Tierra, la hidrosfera, la geosfera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son los pasos a seguir para determinar el conocimiento científico. Entonces, se considera la geografía como una ciencia fáctica, ¿por qué? Porque se refiere a objetos reales, hechos y fenómenos que existen en esta realidad. Esto de fáctico, pues todo esto, bueno, ya lo vieron en metodología, pues no está de más entrar en detalle, ¿no? Porque sucede en un espacio y en tiempo independientemente del pensamiento del sujeto. Entonces, la geografía también es una ciencia porque estudia la estructura, cómo se están estos pasos, cómo se ordena la forma del espacio geográfico de nuestro planeta, cómo son estas relaciones, como les decía, en los procesos sociales, en el proceso físico. Por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, ¿no? Cómo comenzó en China y se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Eso es un análisis de la geografía, de por qué se expandió, por qué se convirtió en una pandemia prácticamente, ¿no? Y cómo está afectando a los procesos sociales, ¿no? Como ahorita nosotros que nos encontramos en clases virtuales, ¿no? Entonces, por espacio geográfico se entenderá al espacio físico y social. ¿Qué quiere decir? Donde interacciona a la raza humana, ¿sale? El primero, obviamente, pues es la condición de su origen, los factores físicos naturales. Por ejemplo, ¿en dónde se están relacionando? Pues si en el bosque, en la playa, en el desierto, en la sabana, en un mediterráneo, en algo estepario, en algo seco, o sea, dependiendo el físico, el lugar físico, por ejemplo, México, China, ya si quieres poner nombre. Y el segundo surge como producto de la transformación del espacio físico. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está desarrollándose? ¿No? ¿Qué está pasando? Esta relación entre lo físico y lo social.
Entonces, la geografía también es una ciencia mixta. ¿Por qué? Porque no nada más se limita, como les decía, a la parte de las capitales, sino también se desarrolla dentro de las ramas de saber, como son las ciencias naturales, que se relacionan con la geografía física, y las ciencias sociales, que se relacionan con la geografía humana. ¿Sale? Entonces, las ciencias naturales, como les decía, todo está su entorno, donde se desarrollan, por ejemplo, los huracanes, es importante encontrar dónde se desarrollan, siempre es en el trópico, ¿no? En los tornados trópicos de Cáncer, y se desarrollan en el océano, ¿no? Y se van alargando, y cómo va afectando a la parte social del ser humano, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía ahorita de la pandemia, cómo ha ido afectando la relación humana. Entonces, todas estas partes del estudio también de la geografía, ¿no? La geografía y la física, pues, tienen el vínculo con las ciencias naturales, para observar los fenómenos, como les decía, qué es lo que está pasando, la situación que los rodea, ¿no? El movimiento del agua, del aire, todo eso, toda esta parte de la naturaleza. Y como decía la geografía humana, pues las características físicas del individuo, su cultura, su desarrollo, su crecimiento, todo este tipo de factores. Entonces, esa es la diferencia entre por eso la geografía es una ciencia mixta. Los hechos y fenómenos del paisaje geográfico. Bueno, el paisaje debe considerarse como una integración de todos los componentes constituyendo nuestro espacio geográfico, tanto naturales como humanos. Es la combinación de todos estos aspectos. Por ejemplo, paisaje, no sé, como les decía, templado, por ejemplo, un paisaje de tipo selva, de la sabana, todos esos tipos que se van relaciones. Los hechos geográficos están de tres tipos, los físicos, biológicos y sociales. Por ejemplo, los físicos, pues por ejemplo, cómo se están formando las montañas, los ríos, los lagos, los cañones, mesetas, todo lo que podemos observar, ¿no? Los hechos biológicos son la aparición y distribución de las especies animales. Por ejemplo, los bosques, los mares, tenemos diferentes tipos de naturaleza, dependiendo de un lugar a otro, ¿sale? Y los hechos sociales, como les decía, la población latina de Estados Unidos, la aparición del ser humano en el planeta, por ejemplo, cómo el ser humano ha ido habitando estos paisajes, ¿no? Que les comentaba hace rato, ¿no? Entonces, estas son la parte de los hechos físicos y los hechos sociales y biológicos. Los fenómenos geográficos también se pueden ser físicos, biológicos o sociales. Por ejemplo, pueden ser los fenómenos físicos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los terremotos, los tsunamis, ¿no? Los fenómenos biológicos, por ejemplo, la aparición de plagas, las desapariciones de especies animales, como en África, en las selvas mexicanas, por ejemplo, el jaguar blanco desapareció. Entonces, son fenómenos biológicos que nosotros provocamos. Y los fenómenos sociales, por ejemplo, son una guerra en el Golfo Pérsico, el desarrollo de los efectos de SIDA, ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con el COVID-19. Entonces, todas estas son las relaciones. Por eso les digo que la geografía es una ciencia muy bonita que enlaza varias ciencias, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que vamos a ver en esta sesión número 1. Entonces, pues bueno, no está tan complicado, está sencillo. Básicamente es por qué la geografía es una ciencia y cómo se desarrolla, cómo se mezcla con las demás ciencias y surgen pues nuestros hechos biológicos, físicos, sociales y nuestros fenómenos físicos, biológicos y sociales. Entonces, aquí les voy a poner la actividad de aprendizaje. Dice, un estudiante de meteorología se pregunta por qué durante los meses de diciembre y enero y febrero se registraban las temperaturas más bajas del año. Observa el procedimiento que implementó para su investigación. Identifica los pasos del método científico que siguió y coloca la letra que corresponde dentro del paréntesis. Aquí obviamente pues no van a colocar la letra, simplemente lo que ustedes van a hacer, van a relacionar las columnas en plataforma. Por ejemplo, se observó la salida del sol durante las diferentes estaciones del año, tomándose algunos registros de sus diferentes posiciones al salir del horizonte. Esta oración aquí corresponde al problema, hipótesis, experimentación, resultados o conclusiones. Recuerden que el problema, pues básicamente es planteamiento del problema, ¿no? Lo casi siempre es pregunta. La hipótesis es un supuesto que tú dices, a ver, por ejemplo, yo digo que el sol sale por esto. La experimentación es tú ya pones a prueba esto, empiezas a observar, ¿no? Los resultados, pues tú ya sacas, a ver, el resultado fue este y la conclusión es cuando ya pones como que un resumen de esto. Dices, bueno, se concluye que en realidad el fenómeno pasa por esta situación, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que leer eso que les puse y, bueno, relacionarlo con las columnas que corresponden. Entonces, tengan cuidado para que no vayan a tener pues algún errorcito. Está sencillo, no creo que tengan ningún problema, simplemente es cuestión de usar la lógica, ¿sale? Entonces, pues bueno, por mi parte esto sería todo. Pues no les olvide que también, pues si quieren podemos tener la siguiente sesión virtual, pero bueno, ya como ustedes deciden. Cuídense mucho y pues estamos en contacto.